Y a veces nos confundimos. Cuando la Biblia habla de gracia, pensamos que al hablar de gracia significa vivir sin ningún tipo de reglas, estatutos o preceptos que obedecer. Y no es así. Amén. Aparte de que vivimos en el tiempo de la gracia, aparte de ello, hay ciertas normas, reglas y estatutos que tomar en cuenta. Amén. Si no hubieran tales estatutos, entonces el Señor Jesucristo no hubiera dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. Bien es cierto que ahora se nos tocó vivir, se nos dio a vivir en el privilegio de caminar en el tiempo de la gracia, pero eso no excluye el tener que conocer y sujetarnos a las leyes del reino de Cristo. Amén. Hay leyes, hay mandamientos, las leyes del reino de Cristo, las leyes de Cristo. Amén. Es necesario que entendamos para poder aplicarlas a nuestras vidas. Antes de continuar, vamos a hacer una oración. Incline su rostro, por favor. Vamos a orar. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Yahvé, en esta hora de la tarde. Acercamos ante el trono de tu gracia, Señor, reconociendo nuestra dependencia de ti. Padre, sabemos que nuestra alabanza, nuestra adoración ha llegado ante tu presencia, ante el trono, Señor, de tu gracia, porque hemos sentido el testimonio de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Tu palabra dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, podemos llegar confiadamente, con toda libertad, Dios mío, sin ningún impedimento ante tu presencia, para adorarte, Padre, en espíritu y en verdad. Ahora, Padre mío, Señor, disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Te pedimos que tu palabra sea implantada en lo más profundo de nuestro corazón, que esta palabra, Señor, traiga luz en nuestro entendimiento, traiga revelación a nuestro espíritu, para que podamos ser santificados por tu palabra. Santifícanos con tu palabra. Aparta de nosotros todo pensamiento malo, todo pensamiento impío, todo pensamiento negativo, todo aquello, Señor, que quiera interrumpir, que quiera impedir que recibamos de ti. Padre, quítalo de nosotros y ordenamos, Señor, a todo espíritu inmundo, Señor, que ahora mismo, Señor, salga fuera de las vidas, fuera de los pensamientos, fuera, Señor, de este lugar. Aún los aires sean santificados en el nombre de Jesús, pues no tiene parte ni derecho con nosotros ningún espíritu inmundo que no proceda de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, usa mi vida para la gloria y la honra de tu santo nombre. Gracias, mi buen Señor. Amén. Bien. Vamos a hablar acerca de la ley de la demanda en el reino de Dios. La ley de la demanda. Amén. El preámbulo a la ley de la demanda en el reino de Dios, hermanos, fue una parábola. Una parábola que el mismo Señor Jesucristo comentó, que Él mismo en persona explicó. Y esta parábola es el preámbulo, hermanos, a la revelación de la ley de la demanda en el reino de Dios. Existe una ley, amén, que lamentablemente muchas veces no logramos entender. La ley de la demanda, amén. Vamos a mirar el contexto de esta parábola, donde a esta parábola se le conoce también como el siervo vigilante, o también podría titularse de la siguiente manera: el servidor fiel. Vamos a mirar Lucas capítulo 12, por favor. Lucas 12, del 35 al 40. Amén. Encontramos el preámbulo a la revelación de la ley de la demanda en el reino de Dios. Lucas 12, del 35 al 40.
Me confirma con un amén cuando ya lo tenga usted presente ahí en el libro santo, las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí encontramos la parábola. Amén. Aquí encontramos el relato de una parábola que el Señor Jesucristo comentó ante sus discípulos, y no solamente ante sus discípulos, sino ante toda aquella muchedumbre que le seguía, que le acompañaba. Ahora miren, el mensaje del Señor Jesucristo en esta parábola consiste en lo siguiente: lo que Él quería transmitir, lo que Él tenía en mente para revelar por medio de esta parábola, lo que Él quería enseñarnos, el mensaje que Él quería transmitirnos a través de esta parábola es el siguiente: la necesidad de estar preparados para la inminente venida del Señor Jesucristo. Amén. Ese era el mensaje central de la parábola: que estuvieran preparados, que todos aquellos que estaban escuchando, que todos aquellos que íbamos a escuchar esta parábola, como el día de hoy, estuviéramos preparados para la inminente, la pronta venida del Señor Jesucristo. Pero bien, déjeme comentarle algo. Cuando el Señor Jesucristo termina de expresar esta parábola, inmediatamente el apóstol Pedro le hace una pregunta muy significativa, una pregunta muy importante, que ante esta pregunta el Señor Jesús es movido a dar una revelación más profunda acerca del reino, a dar una respuesta muy especial en contestación a la pregunta del apóstol Pedro. Vamos a examinar cuál fue la duda que el apóstol Pedro tuvo cuando escuchó que el Señor Jesucristo terminó de relatar aquella parábola. Le vino una duda al corazón del apóstol Pedro cuando él escuchó hablar acerca de esta parábola que acabamos de leer. Vamos a examinar, por favor, la pregunta del apóstol Pedro. Versículo 41, por favor. Amén, amén. ¿Lo tiene? Amén. Dice de la siguiente manera: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Cuál era la pregunta del apóstol Pedro? ¿Cuál era la duda? ¿En qué consistía esta duda, esta pregunta? En dos cosas. Pedro quería saber si el mensaje de esa parábola, el ejemplo de esa parábola, era solamente para los 12, es decir, los 12 discípulos que seguían al maestro.
ejemplo de esa parábola era solamente para los 12, es decir, los 12 discípulos que seguían al maestro. Él le preguntó: Señor, lo que acabas de decir, ¿será para nosotros los 12? ¿Será solamente para nosotros los que estamos contigo? Los que andamos caminando contigo, los que estamos siguiendo, los que te estamos apoyando en tu ministerio. Acto seguido, Pedro sigue preguntando: ¿o es para todos aquellos que te oyen, para todos aquellos que te conocen, para todos aquellos que han escuchado de ti? Es decir, no solamente para nosotros, sino también para el resto de los demás. Amén. Esa era la duda del apóstol Pedro. Esa era la pregunta de Pedro ante la parábola que el Señor Jesucristo había terminado de explicar. Ahora miren, ante esta pregunta, el Señor Jesucristo responde. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús a la pregunta de Pedro? ¿De qué manera le responde? Miren, que le responde de una manera maravillosa, de una manera muy especial. ¿Y cuál fue la respuesta? Dicho de otra manera, ¿cómo fue la respuesta del Señor Jesús? ¿Cómo le respondió a Pedro? ¿Cómo le respondió a mi hermano Jacobo? Miren, fíjense, pongan atención. Pedro hace una pregunta y el Señor le responde con otra pregunta. Fíjense. Es decir, la respuesta del Señor Jesucristo a Pedro fue por medio de una pregunta. Pedro le preguntó algo relacionado con la parábola, y el Señor Jesucristo le responde con otra pregunta. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús a Pedro? Versículo 42. Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Le hizo una pregunta. Yo imagino a Pedro: Señor, yo no te pregunto, yo no, quizá Pedro no era la respuesta que él les quería escuchar, pero esa fue la respuesta del Señor Jesús. Aquí hay una pregunta. Ahora, vamos a analizar en la respuesta del Señor Jesús que le dio a Pedro en forma de pregunta. Una respuesta en forma de pregunta. ¿Cuál era la respuesta que el Señor Jesucristo tenía en la mente? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta que le dijo a Pedro? A esta pregunta que le devolvió a la pregunta que le hizo Pedro. ¿Cuál era la respuesta que tenía el Señor en la mente? ¿Cuál era la respuesta que el Señor Jesucristo quería recibir de Pedro? ¿Cuál era la contestación que el Señor Jesucristo quería escuchar? Vamos a poner en orden. ¿En qué consiste la pregunta del Señor Jesús? Ahí está en el versículo 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Amén. Si uno analiza rápidamente esta sección de versículos, uno dirá: bueno, nada tiene que ver con la pregunta que el apóstol Pedro le estaba haciendo. Razonen un momento. Tome como base la pregunta que Pedro le hace a Jesús y la respuesta que Jesús le da a Pedro. ¿Cuál era la pregunta de Pedro? Señor, lo que acabas de decir, ¿es para nosotros o es para los demás? Y el Señor Jesucristo le pregunta: oyes, ¿quién es el siervo fiel y prudente que su Señor le pondrá para que dé alimento sobre su casa a su tiempo?
analizarlo, sin reflexionarlo. Hermanos, es como que si el Señor Jesucristo le estuviera sacando la vuelta a la respuesta de Pedro, pero no es así. El Señor Jesucristo le respondió a Pedro con otra pregunta para enseñarle, para revelarle cosas profundas que estaban ahí en la parábola relacionada con el reino, con su reino. Ahora, vamos a analizar. ¿Cuál será aquel siervo, aquel servidor que un señor o un patrón le pondrá a cargo de su casa para que administre los alimentos sobre el resto de sus siervos? ¿Cuál será ese servidor? ¿Cuál será ese siervo? En otra versión dice, ¿quién será aquel mayordomo fiel e inteligente que su señor le ponga a cargo de la administración de la comida de su casa? Esa era la pregunta del Señor Jesús. Esa fue la respuesta que le dio a la petición de Pedro. Hay una pregunta. En esta hora de la tarde podemos sacar muchas respuestas. La Biblia no dice cuál fue la respuesta de Pedro. Es más, yo pienso que Pedro se quedó tan confundido que ni respuesta tuvo para la pregunta del Señor Jesús. Aunque el Señor Jesucristo sí tenía una respuesta en la mente cuando le formuló esta pregunta a manera de respuesta al apóstol Pedro. Amén. Ahora, vamos a pensar nosotros en la pregunta que Jesús le hizo a Pedro. Yo les pregunto a ustedes en esta tarde, ¿cuál será aquel siervo? ¿Quién es aquel mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé de su ración? ¿Quién será aquel siervo que tenga aquel privilegio? ¿Quién será aquel mayordomo privilegiado a quien su Señor le entregue esa responsabilidad sobre su casa para que les dé de comer a tiempo a los que viven con él? ¿Quién será? Vamos a pensar en una casa. En una casa, la gente que tiene una posición muy económica tiene empleados. Amén. Los que sirven como chofer, los que limpian la casa, los que preparan la comida. Amén. Los que limpian el jardín, los que llevan los niños a la escuela. Hay diferentes siervos. Amén. Vamos a pensar en un reino de la antigüedad donde había muchos servidores en los palacios del rey. De todos esos servidores, también conocidos como mayordomos, ¿a quién de todos ellos el Señor o el rey, hermanos, le asignará la responsabilidad más grande de administrar el alimento en su casa? De todos los servidores que hay en su casa, en su palacio, en su reino, ¿quién será aquel servidor que tenga el alto privilegio de ser comisionado por su rey para que se haga cargo del alimento de la casa? ¿Cuáles serán las características? El más fiel. El más fiel. El más fiel. ¿Quién más? El más prudente. Bueno, pero esas son respuestas de la Biblia. Yo quiero respuestas propias de ustedes. Ya vamos empezando, ya vamos captando. ¿Quién? El más honrado. ¿Quién más? El más honesto. ¿Quién más? El más capacitado. ¿Quién más? El que haga su voluntad. Amén. Ahora, yo traigo algunas posibles respuestas, hermanos, que yo me atrevo a pensar que eran la respuesta que el Señor Jesucristo quería escuchar de Pedro para darle la revelación del reino. Miren, ¿quién será aquella persona a quien se le encomiende esta tremenda responsabilidad de administrar el alimento en una casa? Escuchen por favor. Aquel siervo a quien se le tiene más confianza. Amén. Tú no vas a ver
depositar la administración de tu comida, de tu ganancia, el dinero de tu gasto a una persona a quien no le tengas confianza. Le vas a depositar, por ejemplo, si tú mandas a cuidar a tus niños con una familia o con una vecina o con un conocido, tú eres persona. No se lo vas a dejar al barrio de la esquina. Amén. No, tú vas a buscar una persona a quien tú le tengas confianza para que te cuide a tus hijos, para que le dé de comer a tus hijos. Amén. Amén. O cuando salimos de viaje o alguna situación de improviso, hermanos, y no podemos llevar a nuestros hijos, ¿con quién nos encomendamos? Con una persona de mucha confianza. Entonces, al siervo, a quien se le puede, hermanos, al mayordomo fiel y prudente, a quien su Señor le puede poner sobre su casa para que les dé a tiempo la ración de la comida, es aquel siervo a quien más se le tiene confianza. Aquel siervo a quien más se le ha delegado autoridad. Una más. Aquel siervo a quien más tiene capacidad. Y hay muchas más. Aquel siervo a quien haya adquirido más conocimiento. Aquel siervo a quien tenga más experiencia. Solamente a ese mayordomo, el que tenga más autoridad, más confianza, más capacidad, más conocimiento, más experiencia, es digno de ser establecido, hermanos, en un lugar con una responsabilidad de esa naturaleza, de cuidar la administración de la alimentación de la casa del Señor. Eso es lo que el Señor Jesús quería escuchar de Pedro. Amén. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Escuchen por favor. El propósito de la pregunta que está en el versículo 42 como respuesta a la duda que tenía Pedro sobre la parábola que había terminado de contar es, amén, que revelarnos, ese es el propósito, revelarnos la necesidad de estar listos, preparados para la inminente venida del Señor Jesucristo. Y esta necesidad es para todos los creyentes, pero sobre todo, repito, sobre todo, de una manera muy especial, para todos aquellos que hemos recibido mayor autoridad en su casa, mayor responsabilidad en su casa, mayor conocimiento y revelación en la casa de Dios, mayor liderazgo en la casa de Dios, como un diaconado, un ministerio, un pastorado, hermanos, un diaconado, cualquier liderazgo, sea en la alabanza, en la predicación, en la enseñanza, en el cuidado, hermanos, de la congregación, como los diáconos, hermanos, sobre todo, todo. Lo que el Señor nos estaba dando a entender, o lo que el Señor le quería enseñar a Pedro, es que aquellos a quien se nos dio una responsabilidad para ocupar cierta función en la casa del Señor, sobre todo a nosotros, amén, quien tenemos una responsabilidad en la casa de Dios, con mucho más razón tenemos que estar listos y prevenidos para la venida del Señor Jesucristo. Eso fue lo que el Señor Jesús le quiso enseñar a Pedro. Amén. Así que si tenemos cierta responsabilidad en la casa del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. Y ya voy entrando a la ley de la demanda. Amén. ¿Por qué? Porque al que tiene mayor autoridad en la casa de Dios es el que mayor responsabilidad tiene para con Dios. Amén. A quien se le asignó un cargo, una función, una responsabilidad en la casa de Dios, en la casa del Señor. Y cuando me refiero a la casa del Señor, no solamente me estoy refiriendo aquí al templo, me estoy refiriendo a dentro de la iglesia.
a tener un cargo, una responsabilidad dentro de la iglesia. Hermanos, hay exigencias de cualquier persona. No se lo vas a dejar al barrio de la esquina. Amén. No, tú vas a buscar una persona a quien tú le tengas confianza para que te cuide a tus hijos, para que le dé de comer a tus hijos. Amén. Amén. O cuando salimos de viaje o alguna situación de improviso, hermanos, y no podemos llevar a nuestros hijos, ¿con quién nos encomendamos? Con una persona de mucha confianza. Entonces, al siervo, a quien se le puede, hermanos, al mayordomo fiel y prudente, a quien su señor le puede poner sobre su casa para que les dé a tiempo la ración de la comida, es aquel siervo a quien más se le tiene confianza. Otro, aquel siervo a quien más se le ha delegado autoridad. Una más. Aquel siervo a quien más tiene capacidad. Y hay muchas más. Aquel siervo a quien haya adquirido más conocimiento. Aquel siervo a quien tenga más experiencia. Solamente a ese mayordomo, el que tenga más autoridad, más confianza, más capacidad, más conocimiento, más experiencia, es digno de ser establecido, hermanos, en un lugar con una responsabilidad de esa naturaleza, de cuidar la administración de la alimentación de la casa del Señor. Eso era lo que el Señor Jesús quería escuchar de Pedro. Amén. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Escucha por favor. El propósito de la pregunta que está en el versículo 42 como respuesta a la duda que tenía Pedro sobre la parábola que había terminado de contar es, amén, que revelarnos, este es el propósito, revelarnos la necesidad de estar listos, preparados para la inminente venida del Señor Jesucristo. Y esta necesidad es para todos los creyentes, pero sobre todo, repito, sobre todo, de una manera muy especial, para todos aquellos que hemos recibido mayor autoridad en su casa, mayor responsabilidad en su casa, mayor conocimiento y revelación en la casa de Dios, mayor liderazgo en la casa de Dios, como un diaconado, un ministerio, un pastorado, hermanos, un diaconado, cualquier liderazgo, sea en la alabanza, en la predicación, en la enseñanza, en el cuidado, hermanos, de la congregación, como los diáconos, hermanos, sobre todo, todo. Lo que el Señor nos estaba dando a entender, o lo que el Señor le quería enseñar a Pedro, es que aquellos a quien se nos dio una responsabilidad para ocupar cierta función en la casa del Señor, sobre todo a nosotros, amén, quien tenemos una responsabilidad de la casa de Dios, con mucho más razón tenemos que estar listos y prevenidos para la venida del Señor Jesucristo. Eso fue lo que el Señor Jesús le quiso enseñar a Pedro. Amén. Así que si tenemos cierta responsabilidad de la casa del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. Y ya voy entrando a la ley de la demanda. Amén. ¿Por qué? Porque al que tiene mayor autoridad en la casa de Dios es el que mayor responsabilidad tiene para con Dios. Amén. A quien se le asignó un cargo, una función, una responsabilidad en la casa de Dios, en la casa del Señor. Y cuando me refiero a la casa del Señor, no solamente me estoy refiriendo aquí al templo, me estoy refiriendo dentro de la iglesia, a tener un cargo, una responsabilidad dentro de la iglesia. Hermanos, hay exigencias más elevadas para nosotros. Viene
bien es cierto que la necesidad de estar preparados para la venida del Señor Jesucristo es de todos, pero principalmente de aquellos que están al frente. Principalmente de aquellos a quienes el Señor directamente les ha delegado cierta autoridad, cierta función. Amén. Escucha lo que les voy a comentar. El haber recibido cierta gracia especial, me refiero a dones especiales de parte de Dios para servir en su casa, en su obra, es una tremenda bendición, pero también un tremendo riesgo de condenación. Amén. Lo voy a repetir. El haber recibido cierta gracia especial para ser un mayordomo en la casa de Dios es una tremenda bendición, pero también es un riesgo terrible, perverso, peligroso de condenación si no cumplimos con la función asignada de parte del Señor, si no cumplimos con la tarea, con la responsabilidad, hermanos, delegada de parte del Señor. Ahora, yo quiero seguir analizando el versículo 43 y el versículo 44. ¿Qué dice el versículo 43 y el 44? Dice así: bienaventurado aquel siervo a cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿De qué manera? ¿De qué manera, hermanos, lo halle haciendo? ¿Qué cosa lo encuentra haciendo? Trabajando en su casa, velando por la buena administración de su casa, cuidando los intereses de la casa del Señor mientras el Señor está ausente. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga. Está hablando de la venida de Cristo. Bienaventurado aquel mayordomo que esté ocupado trabajando, cuidando los intereses del reino de su Señor mientras su Señor está ausente. Bienaventurado aquel que se mantiene trabajando, ocupado, hermanos, en la responsabilidad, en el llamado, en la encomienda, en el ministerio, en el liderazgo que ha recibido de parte de su Señor. Amén, aleluya. La Biblia dice que aquel servidor puede ser un pastor, un diácono, un músico, un ujier, un líder de célula, cualquier tipo de responsabilidad. Bienaventurado aquel que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Miren qué bendición. Versículo 44 dice: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Aquí se aplica el dicho de la otra parábola: por cuanto me fuiste fiel en lo corto, en lo mucho te pondré. Amén. Fíjense cómo esta revelación se relaciona con la venida de Cristo. Si tú has recibido un cargo, una responsabilidad, una función, desde el cantar, limpiar una silla, barrer el templo, hasta enseñar o predicar acá arriba o tocar un instrumento, bienaventurado serás cuando el Señor Jesucristo venga y te encuentre ocupado, trabajando en favor de los intereses de su reino. Amén, aleluya. Por eso, mis hermanos, en este año vamos a meternos, vamos a entregar todo. Amén. Vamos a servirle a Dios con todo. Los que predicamos, vamos a entregarle a Dios con todo, lo mejor de nuestros labios, lo mejor de nuestra boca, que Él nos use. Amén. Para que cuando Él venga no seamos reprobados. Amén. Al contrario, seamos recompensados. Todo lo que Dios te ha dado, la gracia que has recibido de parte de Dios, úsala. Los dones que Dios ha puesto en tu vida, úsalos. Bienaventurado serás cuando el Señor venga y te encuentre utilizando los dones, la gracia que ha derramado sobre ti, usándolo por el bien de su obra, por el cuidado de su casa. Bienaventurado serás el servidor fiel y prudente que sea hallado
Señor, cuando su Señor regrese, será establecido sobre todos sus bienes. Esta es una grande bendición. Pero hay otro lado, el lado riesgoso, el lado negativo, el lado peligroso. Amén. Y es el que tenemos en los versículos que siguen. Amén. Versículo 45 dice así: mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en este día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. ¿Y dónde le pondrá? ¿Y quién es un infiel? ¿Quién es un infiel? Aquel que ha cometido una traición, aquel que ha traicionado la confianza de su Señor. Este es el otro lado peligroso. Yo dije que recibir cierta gracia, cierto don, cierta divinidad, cierta revelación, cierto conocimiento de parte de Dios para trabajar en su obra es una tremenda bendición. Amén. Pero el no saber utilizarlo, el no saber canalizarlo correctamente como debe de ser dentro de la obra, dentro de la casa del Señor, hermanos, es un peligro terrible. Amén, gloria a Aquí Dios. encontramos una consecuencia, un peligro terrible. El servidor irresponsable, voy a empezar a explicar poquito, poco a poco estos versículos del 45 al 46, estos dos versículos, porque hay mucha revelación aquí. Dice: el servidor irresponsable y descuidado que no haya cumplido con la responsabilidad que su Señor le asignó dentro de su casa, es decir, no trabajó, no se ocupó, a pesar de haber recibido mucha autoridad, a pesar de haber recibido mucha confianza, a pesar de tener mucha capacidad, a pesar de tener mucho conocimiento, a pesar de tener mucha experiencia, mucha destreza, mucha habilidad en los dones. Si no trabajó, si no se ocupó, si no se involucró, al contrario, hizo mal uso de su autoridad. Amén. Como lo dice ahí. 2. Hizo mal uso de la palabra. Lo que dice en el versículo 45. Derrochó la comida. No utilizó bien la comida. La comida la utilizó para sí mismo. La comida, estamos en el versículo 45. Golpear a los criados y a las criadas y a comer. Se aprovechó de sí mismo. Utilizó de manera personal la comida para beneficio propio. ¿De qué está hablando ahí? De darle mal uso a la palabra, de no emplear la palabra como debe de ser, de no utilizar la palabra para bendición. De eso está hablando. De aquellos que tenemos, hermanos, que hemos sido investidos con una gracia especial para predicar, para enseñar a aquellos a quienes se nos ha dotado de ciertos dones para poder compartir el pan, poder alimentar al pueblo con la palabra. Aquellos que hemos recibido el don de la palabra y por medio de la palabra darle de comer a los demás siervos del Señor que están en su casa, que son parte de su casa. Este siervo que mal usó la palabra, que no usó la palabra correctamente, que pervirtió el alimento. Hermanos, estará en problemas con el Señor. Y hay algo más, aparte de comida, ¿qué dice? ¿Qué más dice? La bebida. ¿Y cuál era la bebida principal dentro de la casa de los reyes? El vino. ¿Y de qué está hablando? De la unción. Mal usó la unción. No le dio el uso correcto. ¿Qué le pasó a Sansón?
tremenda unción de parte de Dios. ¿Y qué hizo con la unción? Para pervertirse con las mujeres, para lucir su don, su talento con las filisteas, con las paganas. Amén. Mal usó la unción, desperdició la unción, y la unción se nos fue dada para poder hablar con denuedo, para poder testificar con denuedo, y me seréis testigos, dice el Señor. Pero este siervo ni usó correctamente la autoridad, ni usó correctamente la palabra, ni usó correctamente la unción. Amén. Se pervirtió, comió, bebió para sí mismo. Y después dice, y embriagándose o se embriagó. ¿De qué está hablando? Que este mal siervo se pervirtió en toda clase de placeres pecaminosos, corrompiendo los corazones de los más débiles con su mal ejemplo. De eso está hablando, mis hermanos. Es bonito recibir de Dios, pero ten presente que al que más se le da es al que más se le demanda. Aleluya, gloria a Dios. ¡Qué terrible! Este servidor será castigado duramente y será puesto con aquellos que traicionaron la confianza del Señor, aquellos que no usaron correctamente la autoridad que habían recibido, aquellos que no usaron correctamente la palabra, aquellos que no usaron correctamente la unción. Amén. Dentro de esta lista de aquellos son aquellos a quienes el Señor les dirá: no te conozco, Señor, pero eché fuera demonios, Señor, pero tuve mucho conocimiento, mucha revelación, di palabra profética, eché fuera demonios, no te conozco, no tienes parte conmigo, apártate de mí, hacedor de maldad, infiel, no te conozco. ¿Por qué? Porque torcemos la palabra, utilizamos a veces la unción. Hermanos, ¿cuántos siervos de Dios en el mundo, hermanos, haciendo de la unción negocio? Torciendo la palabra con nuevas revelaciones, haciendo mal uso de la palabra. Hay que usar la palabra tal y como está ahí. Amén. Amén. Para no caer en este peligro. Bendito sea el nombre del Señor. Será puesto con los infieles, aquellos que han traicionado la confianza de su Señor. Ahora, quiero seguir analizando los versículos que siguen. A continuación, el Señor Jesucristo nos hace una tremenda advertencia. Versículo 47 en adelante. Estamos en el versículo 47. Amén. Y este es un problema grave. Dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Cuál será el destino o el pago final de aquel siervo que se descuidó y no trabajó a pesar de todo lo que recibió de parte de su Señor? Será duramente azotado sin misericordia, porque la Biblia dice muchos azotes. Será reprendido, será castigado duramente. Amén. Y según a mi juicio, según el versículo 46, donde dice que será puesto con los infieles, dudo de que esa persona pueda ser salva, porque en el cielo no va a haber infieles, en el cielo no va a haber ingratos, en el cielo no tienen parte, amén, con Dios los infieles. Entonces, si no va a estar en el cielo, si en el cielo no está permitida la infidelidad, ¿dónde estará entonces? Lugar de condenación. Amén. Digo a mi juicio, según el versículo 46, tomando como base lo que dice que se le pondrá con los infieles. Entonces, el que conoce la voluntad de Dios, aquel siervo, aquel servidor, aquel mayordomo que conoce la voluntad de Dios y no la practica, será castigado sin misericordia. Más adelante, ahí mismo en el 48, al principio dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. ¿Qué significa esto? Que el que desconoce la voluntad de Dios y por ignorancia practica cosas dignas de castigos, será castigado, pero
con cierto grado de misericordia. ¿Por qué? Porque lo hizo en ignorancia. Pero aquel que lo hace con conocimiento propio, que hace todo aquello que es contrario, a pesar de tener conocimiento de la voluntad de Dios revelada en esta palabra, hermanos, será duramente castigado. Amén. En esto consiste, ya para casi terminar, la ley de la demanda. ¿Dónde está la ley de la demanda? Versículo 48, la última frase. Yo quiero que repita conmigo. La ley de la demanda en el reino de Dios establece que todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Está la ley de la demanda en la Biblia? Ahí está, versículo 48, yo lo estuve leyendo de la Biblia, ahí está. Si quieres, subráyelo, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Póngale un ladito, esta es la ley de la demanda en el reino de Dios. Es bonito ser servidor de Dios. Es bonito ser siervo de Dios. Es bonito ser mayordomo de Dios. Es bonito ocupar un lugar de prominencia dentro de la casa de Dios. Es bonito tener autoridad. Es bonito tener, hermanos, confianza, que el Señor nos deposite confianza. Es bonito adquirir conocimiento. Es bonito tener experiencia. Es bonito tener habilidad, tener dones. Es bonito. Pero también implica una tremenda responsabilidad. Que si no sabemos usar correctamente esa autoridad, esa palabra, esa revelación, ese conocimiento, esa habilidad, esos dones, esos talentos, esa gracia que se nos ha derramado, nos podemos meter en problemas con Dios, porque se nos va a demandar. Todo aquel a quien más se le da, más se le va a demandar. Así que tengamos siempre presente esta ley del reino de Dios y aprendamos a valorar la gracia que hemos recibido, el llamado, los ministerios, los talentos. Miren, el apóstol Pablo estaba consciente de esta ley. Quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 9:16. Es la única cita que voy a tocar aparte o fuera de esta sección de Lucas capítulo 12. 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. ¿Qué dice? Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Ahora mira lo que dice. Porque me es impuesta necesidad. Mire lo que Pablo sentía. ¿Qué sentía él? En él había una necesidad de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque había sido comisionado como apóstol. Apóstol, amén, que en griego significa enviado, amén, a llevar buenas nuevas. Es un apóstol, alguien que es comisionado para ser portador de buenas nuevas. Apóstolos en griego, apóstolos, enviado por un Señor, por una autoridad, para llevar cierto mensaje. Él había entendido que él, para ser apóstol, era un privilegio, pero también era una tremenda responsabilidad para mí ser predicador, haber recibido, hermanos, el llamado para predicar, el tener la comisión de parte de Dios para enseñar y predicar. Para mí es un privilegio, pero también, hermanos, es una necesidad que tengo que hacerlo. Yo no podría vivir mi vida cristiana sin predicar. Ahora que soy predicador, ahora que tengo el conocimiento, que he adquirido conocimiento, ahora que he desarrollado habilidad en la predicación, yo no podría, hermanos, vivir el resto de mi vida, ser como un cristiano normal, hermanos, sin predicar. No podría, sería imposible. Amén. Además, con la responsabilidad que tengo y lo que me espera en el futuro, juicio o recompensa por haber cumplido con mi llamado.
El apóstol Pablo sigue diciendo, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta. ¿Qué es lo que está diciendo? Siento esta carga. Tengo esto me lo impusieron. Fui llamado. Me llamaron. Eso es lo que está diciendo. Me es impuesta la necesidad. Tengo la obligación. Tengo la responsabilidad. ¿De qué? De predicar. Y miren la frase que dice: signos de admiración. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anunciaré el Evangelio. Qué bonito fuera que a partir de ahora tomaras esta mentalidad y dijeras de mí: ay de mí si yo no predicara las palabras cuando Dios me dio. Ahora que entiendo que Dios me dio el ministerio para predicar, que tengo el don para predicar, ay de mí si no predicara. Ay de mí si no tocara un instrumento. Si el Señor me dotó con habilidades, virtudes para tocar un instrumento. Ay de mí si yo no le canto al Señor ahora que el Señor me dio una voz bonita, privilegiada. Ay de mí. Ay de mí si no le hablo a otro cuando he recibido de parte de Dios el don para evangelizar y hablar con denuedo allá en las calles, o predicar allá en el trabajo, en la calle, en el autobús, en las colonias. Ay de mí. Digo esto porque no todos tienen la habilidad, hermanos, para desenvolverse, y poder evangelizar a otro allá casa por casa. No todos. Es como aquí, muchos predican, pero no tienen la habilidad. No todos tenemos la habilidad de poder expresarnos y explicar la palabra. Muchos cantan, pero no todos tienen la habilidad de poder cantar de una manera espléndida. Muchos tocan, pero no todos tienen la habilidad de poder tocar con destreza, con habilidad. Amén. Ay de mí si no hiciera esto. Ay de mí. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo ay de mí? Porque sabía que al que más se le da, el que más se le demanda. Amén. Espero que hayamos entendido el mensaje de la ley, de la demanda en el reino de Dios. Ponte de pie, por favor.